quien ha marcado la historia de Estados Unidos con sus decisiones audaces, se encuentra nuevamente en el centro de la atención mundial. Esta vez promete algo que podría alterar para siempre nuestra comprensión de algunos de los eventos más oscuros de la historia estadounidense. Desclasificar archivos secretos relacionados con el asesinato de John F. Kennedy, la tragedia de su hermano Robert Kennedy y la lucha de Martin Luther King Jr. contra el racismo sistémico. A lo largo de las décadas, se ha especulado sobre la circunstancia detrás de estos eventos y ahora la promesa de Trump de hacer públicos estos documentos podría finalmente arrojar luz sobre lo que realmente ocurrió. Sigue sintonizado y no olvides seguirnos para más contenido. El impacto de esta desclasificación podría ser mucho mayor de lo que imaginamos. Los documentos que Trump ha prometido liberar no solo podrían arrojar nuevas perspectivas sobre los trágicos asesinatos de figuras icónicas, sino también destapar un trama mucho más grande que implicaría figuras poderosas dentro del gobierno y fuera de él. En un país donde las conspiraciones sobre el asesinato de Kennedy y los sucesos que lo rodearon han perdurado por más de medio siglo, la idea de que finalmente se revele la verdad parece sacudir los cimientos de la confianza en el sistema. Pero, ¿será esta revelación un paso hacia la transparencia o simplemente abrirá la puerta a nuevas preguntas aún más inquietantes? El asesinato de John F. Kennedy en Dallas, el 22 de noviembre de 1963, marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos. La versión oficial, que señala a Lee Harvey Oswald como el único responsable, nunca ha sido suficiente para calmar las dudas de muchos. Para algunos, el crimen sigue siendo un misterio, con más preguntas que respuestas. A lo largo de los años han surgido múltiples teorías, desde la participación de la mafia hasta una posible conspiración dentro del gobierno, que involucraba a la CIA o incluso a altos funcionarios del país. Lo que está claro es que, más allá de los hechos conocidos, el asesinato de Kennedy no fue solo un crimen de un hombre solitario. En ese trágico momento, se derrumbó no solo una vida, sino también una parte de la confianza en el sistema democrático estadounidense. Si los documentos desclasificados revelan que hubo actores encubiertos o intereses oscuros que manipulan los eventos, ¿qué efectos tendrá esto sobre la percepción pública? Aunque esta noticia pueda parecer trivial para algunos, aquellos que saben lo que realmente está en juego comprenderán que estamos a punto de ver una tormenta. Porque, amigo mío, esto no es solo un simple acto de transparencia, es el comienzo de un viaje que podría cambiarlo todo. ¿Qué fue lo que ocurrió en 1963 cuando JFK, en pleno apogeo de su presidencia, fue alcanzado en un incidente que parecía más una película de espionaje que un suceso real? ¿Qué ocurrió con el legado de su hermano Robert F. Kennedy poco después de que se consolidara como uno de los líderes más influyentes en la historia moderna de Estados Unidos? 50 años después, apareció en YouTube este video que dura más de 15 minutos. Y no olvidemos a Martin Luther King Jr., quien al parecer estaba tan cerca de lograr la igualdad para los afroamericanos que fue silenciado por unos poderes invisibles, pero no por mucho tiempo. Durante más de 50 años se nos ha contado una historia, una narrativa que se repetía hasta que se hacía verdad. Lee Harvey Oswald fue el único responsable de los sucesos en Dallas. Sirhan Sirhan actuó por su cuenta al dar el golpe fatal a RFK. James L. Ray, un hombre común, acabó con la vida de Martin Luther King Jr. Fin de la historia. O eso es lo que querían que pensáramos. Ahora, bajo la administración de Donald Trump, esos archivos secretos, esas piezas perdidas de una historia que no está ni cerca de ser lo que nos dijeron, empiezan a salir a la luz. Y no, esto no es solo un gesto de generosidad del presidente. Esto es mucho más grande que eso. Es la pregunta constante, la que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Qué pasaría si nos enteramos de que todo lo que sabíamos era una fachada? Vamos a poner las cosas en perspectiva. JFK, Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr., tres de las figuras más emblemáticas del siglo XX y las más influyentes en la lucha por la libertad, el cambio y la justicia social. Todos ellos en el centro de una nebulosa de incertidumbre que nunca ha sido completamente esclarecida. Pero no te equivoques, el pasado nunca olvida y la verdad siempre encuentra su camino hacia la superficie. Por supuesto, no todos están emocionados con la idea de desclasificar los documentos. ¿Por qué? Porque las piezas que faltan pueden cambiar las narrativas, pueden exponer lo que los poderosos no quieren que veamos.
Los documentos, algunos de los cuales se encuentran en los archivos nacionales desde hace tiempo, fueron retenidos por razones de seguridad nacional. ¿Pero nacional de quién? Ahora, con la promesa de desclasificar la información, una pregunta persiste. ¿Qué nos están ocultando? Y es que la historia oficial nunca fue suficiente. Las inconsistencias en la investigación de JFK, las dudas sobre Sirhan Sirhan y las alegaciones de conspiración sobre el caso de Martin Luther King Jr. nunca desaparecieron. Quizás fue el gobierno, o tal vez una operación internacional. Tal vez alguien pensó que su visión de la libertad no tenía cabida en un país de intereses tan oscuros. El incidente de John F. Kennedy sigue siendo uno de los eventos más fascinantes y debatidos en la historia de Estados Unidos. Aunque muchos se conforman con la versión oficial, Lee Harvey Oswald, un tirador aislado, alcanzó a JFK desde el sexto piso del Texas School Book Depository. La historia, lejos de cerrarse, continúa abierta, llena de huecos y contradicciones. Han pasado más de 6 décadas desde aquel día en Dallas y el suceso sigue siendo una de las piezas más oscuras del rompecabezas político mundial. Lo que está claro es que las teorías sobre lo sucedido se multiplican a medida que se descubren nuevos detalles y se siguen añadiendo nuevas pruebas. La Comisión Warren concluyó que Oswald fue el único responsable del disparo, pero incluso a mediados del siglo XXI, muchos no creen en esta versión oficial. Entre los detalles que no cuajan, destaca la famosa película de Zapruder, que muestra a Kennedy siendo alcanzado por un disparo fatal en la cabeza. ¿Por qué la cámara captura un movimiento tan extraño? A muchos les parece que el proyectil que impacta a Kennedy proviene de otro ángulo, no desde el edificio en el que estaba Oswald. Este es solo uno de los puntos que alimenta la hipótesis de que Kennedy fue víctima de una conspiración mucho mayor, tal vez dirigida por agentes dentro del mismo gobierno que querían frenar su política progresista. Un grupo sorprendente de personas cree que hubo un segundo tirador y que Oswald fue un chivo expiatorio. De hecho, algunos investigadores sostienen que la desaparición de ciertos registros, junto con la confusión en los testimonios de testigos, señala la posible existencia de una red de conspiradores mucho más amplia. El culpable, los servicios de inteligencia, la mafia, incluso actores internacionales como Cuba, en su afán por desestabilizar el gobierno de Kennedy. Lo cierto es que después de 60 años de especulaciones, la versión oficial aún no ha logrado convencer a muchos. Si alguien tiene razones para querer ver a Kennedy fuera de la escena, es la mafia. Durante la presidencia de JFK, las relaciones de la administración con figuras del crimen organizado pasaron por momentos de tensión, especialmente después de que su hermano, Robert F. Kennedy, entonces fiscal general, desatara una guerra contra las organizaciones criminales. Se ha sostenido que la mafia, con su poder e influencia, pudo haber tenido motivos para intervenir y asegurarse de que JFK no siguiera con su campaña de purga contra los mafiosos. En la red han dado a conocer imágenes inéditas sobre el asesinato. Una de las teorías más intrigantes es que Kennedy fue víctima de una alianza entre la mafia y elementos dentro del gobierno de los Estados Unidos que temían que su postura internacional estuviera favoreciendo a los comunistas. En este contexto, se dice que la mafia salió con la CIA para llevar a cabo el trágico suceso, con el fin de remover a un presidente que no estaba cooperando con sus intereses. Y como en un juego de sombras, las conexiones entre la mafia y la inteligencia estadounidense no solo son posibles, sino que según algunos, explican las extrañas circunstancias que rodearon la desaparición de JFK. En este contexto, la figura de Donald Trump no solo se convierte en un agente de cambio, sino también en una figura divisiva. La forma en que maneje esta desclasificación podría definir su legado tanto en términos de política interna como de la percepción pública. Si bien muchos celebran su disposición para exponer lo que ha estado oculto, otros se sienten incómodos con la idea de que figuras como Trump puedan usar estos secretos con fines políticos o de entretenimiento. Lo que está por revelarse puede ser más impactante de lo que imaginamos. Podría reescribir los relatos históricos que hemos aceptado durante generaciones. Si estás dispuesto a explorar la verdad oculta y a ser parte de una comunidad que busca desentrañar los secretos más oscuros de la historia, no dudes en seguirnos. Mantente atento a nuestras actualizaciones, porque lo que está por venir puede ser más revelador y perturbador de lo que jamás pensaste posible. Recuerda suscribirte y seguirnos para conocer las últimas revelaciones. Este es solo el principio, no te lo pierdas. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Recuerda seguirnos para más contenido.